algo que a todos nos pasa es que nuestra familia nos detona nuestras emociones, pero sobre todo nuestros hijos. Hoy en esta plática de crianza espiritual nos toca platicar con Sara Varela. Hola, ¿cómo Bienvenida. están? Gracias. Pues justamente estábamos platicando acerca de que nuestra familia nos detona nuestras emociones, a veces no tan positivas, nos detonan esos enojos, y nuestros hijos, justamente con todo lo que están haciendo, siempre nos hacen enojar. ¿Por qué crees que es esto? Es súper interesante ese tema, porque sabemos de punto de vista espiritual, de punto de vista de cabalística, que siempre podemos ver el trabajo que cada uno de nosotros viene a hacer, el trabajo personal, el crecimiento personal que cada uno viene a hacer. Y también siempre tenemos estos ayudantes que vienen a nuestro apoyo a ayudarnos justamente a tocar esos botones, que la idea no es que nos toquen los botones para que nos enojamos o para que nos deprimimos o para que nos explotamos, sino verdaderamente vienen todas las personas que vienen en nuestras vidas, y especialmente la familia, y especialmente los hijos, vienen a ayudarnos a transformar. Entonces, un hijo te va a tocar en las emociones más profundas, y a lo mejor incluso en los dolores más profundos o las heridas más profundos que tienes, para ayudarte a cambiarlo, para ayudarte a dejar ser lo que llamamos en Kabbalah reactivo hacia eso y empezar a crecer. Se te viene verdaderamente, un hijo viene verdaderamente a enseñarnos cómo corregirnos esos atributos negativos que cada uno de nosotros tienen. Entre ellos, el enojo, la tristeza, la flojera, la frustración muchas veces, porque el ser padres realmente es un trabajo muy lindo que nos despierta un amor muy grande, pero también trae mucha frustración muchas veces. Mucha. Entonces lo que me estás diciendo es que nuestros hijos también son esos mensajeros que nos están ayudando a poder transformar. Definitivamente. Entonces hay que observar claramente cuáles son las emociones que nos están detonando. Definitivamente. Las emociones vienen a indicarnos. No solamente tenemos que dejarlo como, ay, me siento así y soy así, y ese ni siquiera es como al grado que esa emoción me define. Soy una persona enojón, soy una persona que me despierta de malas en la mañana, soy una persona floja. No nos definimos por nuestras emociones. Las emociones actúan como indicadores para que verdaderamente damos cuenta qué hay dentro. ¿Qué hay detrás de esas emociones? Mirarnos hacia adentro. Y hoy escuché una frase muy bonita. Bueno, es que la palabra dolor en inglés es pain. Y alguien puso, ya no recuerdo muy bien de dónde era, pero puso como los iniciales. Y era como que algo como párate y mira hacia adentro. O sea, tienes que mirar hacia adentro. ¿Qué quiere decir ese dolor? ¿Qué quiere decir? Porque ahora, y me pasó incluso hoy en la mañana, que estaba todo bien fluido y de repente empezaron a gritar mis hijos, los niños, o pelear, y de repente me vino un enojo, me exploté. Pero no sé de dónde viene. Entonces en ese momento dije, ¿por qué me pasó eso? O sea, y me paré, respiré, cambié la conciencia y dije, estaba todo bien. Porque de repente como que algo, y de verdad como que me subió todo así el humo, ¿sabes? Pero fue como un segundo. Y dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué me está detonando verdaderamente? Y paré y miré y en ese momento que pude verdaderamente ver mi reacción, es el momento que dije, ok, como puedo verla, también puedo cambiarla. Y ya, me disculpé con ellos, que me enojé, ellos ni siquiera se dieron cuenta, pero yo sentí mal conmigo misma.
Pero esta parte que te sucedió de sentir el calor y de reaccionar inmediatamente con nuestros hijos, creo que es algo que a todas las mamás nos pasa. Pasa mucho. Y más cuando estamos cansadas. Claro, y varias veces en el día, no nada más una. Yeah. Pero entonces aquí es donde se aplica también el que tenemos que hacer una pausa y respirar para ver por qué nos están detonando eso que están haciendo nuestros hijos. Definitivamente. Y algo importante es, no vamos a poder controlar todo el tiempo nuestras emociones. No vamos a poder, a lo mejor, en cada momento observar, pero por lo menos si cambiamos nuestra conciencia y venimos desde ese lugar que sí va a pasar y que sí hay ciertas emociones que ciertos, como dijiste, disparadores. Ajá, detonadores. Detonadores que van a venir a enseñarme algo o una experiencia que me va a hacer sentir algo. Estar consciente que hay algo más allá de eso es importante y que solamente programarnos a entender que hay algo más allá de solamente me exploté y ya. O sea que esos detonadores que nos ponen nuestros hijos, ¿está también relacionado con nuestro ticún? Está muy relacionado con el ticún personal, porque hay personas que reaccionan con culpa y hay personas que reaccionan con deprimirse y como darse muy duro a ellos mismos, sentirse mal con ellos mismos, autoestima baja, cosas así. Hay personas que incluso tienen temas de control, que probablemente si el hijo está un poco más, a lo mejor no lo van a dejar hacer muchas cosas. Ven como una persona que tiene, por ejemplo, hablamos del ticún, ¿ok? Una persona que tiene temas de control, le va a venir oportunidades para corregir eso, pero la forma que le va a venir no es que le van a venir suavemente las pruebas, sino le van a poner verdaderamente pruebas que le van a ver si está dispuesto a cambiarlo o no. Y ese es tan bueno, y ese es algo que quise decir también, porque estamos hablando al final de cuentas acerca de los hijos también. Uh-huh. Y es algo que al final, como vinimos en este paquete, el ticún se convierte en algo en común, es como un espejo. El otro viene a enseñarte algo, tú vienes a enseñar a la otra persona también. Tú vienes a enseñar a tu hijo algo, pero también tu hijo te va a apretar justamente esos botones. Y los niños hasta cierta edad no tienen libre albedrío. Los niños siguen también mucho de las emociones de los papás, están influenciados mucho más por el campo energético de los papás, están influenciados por el trabajo espiritual de los papás. Y lo que trabajan los papás afectan la energía y afectan el crecimiento del hijo. Entonces, si un papá tiene un tema de control y es algo que desde chico está, desde nuestra niñez a lo mejor, estamos lidiando con esos temas de control. Entonces le va a venir un hijo que va a querer a lo mejor romper las barreras, que no va a querer tanto, que lo controla. A lo mejor le va a venir un hijo, un día vamos a hablar de astrología con Raquel, uh-huh, seguro, pero a lo mejor le va a venir un niño muy aventurero, con una personalidad como muy aventurera, que va a querer saltar por todos lados y casi romper los huesos y todo eso. Y el papá o ese padre que tiene temas con control va a tener que aprender a superar esos sentimientos. También cuando otro ejemplo acerca del control es el tema de cómo queremos que nuestros hijos comportan. Cómo queremos, ¿no? Como que pues todos queremos que sean exitosos, buenos, que no desobedezcan, que se sienten cuando les digan que se tienen que sentar. Desde ahí empezamos, exacto. ¿No? Incluso hoy día la psicología dice, y creo que todo lo que tiene que ver con desarrollo de en la infancia, todos los expertos hoy día dicen no es tan bueno que el niño obedezca, no es tan bueno que el niño está así tan bien portado, no es tan bueno meterlo sin un... Hay que dejarlo ser un poquito más, hay que dejarlo ¿no? ser. Y ese también depende, incluso cuando un niño demasiado así, es un espejo para el ticún del papá, como que
tiene que relajar un poquito más, tiene que ser a lo mejor un poco más aventurero. Ese también es una vez me preguntaron, ¿y qué pasa cuando el hijo es muy bueno? Y muy como, está bien, pero primero no podemos saber en los primeros años tantas cosas, pero también revisan más adelante cuando el niño es adolescente, si no es como muy complaciente, incluso con los amigos. Claro. ¿Sabes? A lo mejor el ticún influenciar muy fácilmente. Y por eso es súper importante conocer a nuestros hijos. O sea, el conocimiento verdadero de nuestros hijos y de nosotros mismos. En punto de vista del ticún, nosotros en el centro de Kabbalah motivamos a la gente a hacer a sus hijos la carta astral para saber cuál es esa personalidad, cuáles son esos dones que viene a traer al mundo, cuáles son esos dones que viene a desarrollar, cómo es su camino de crecimiento, cuáles son sus desafíos que va a venir a cumplir. Y cómo podemos guiarlos con esos desafíos que se le están presentando, porque si uno es controlador, pues obviamente va a querer que no se salga del cuadro y él se quiere salir, y entonces ¿cómo guías ahí? Entonces la carta astral te ayuda a poder es una saber. herramienta para saberlo, y seguro en una de esas conversaciones van a tocar el tema de astrología con los niños, pero es conocer y ser curioso acerca de nuestros hijos, de ver qué es lo que le gusta, qué no, lo que no le gusta tanto, cómo es su personalidad, qué hay que resaltar más en el niño. Y todo eso también te ayuda a ti, porque si eres una persona curiosa y viene desde un lugar de dar al niño, pero dar verdadero, no desde la agenda que tenemos de cómo queremos que sea, y queremos que estudie en Oxford y queremos que sea el abogado. Sí, se tiene que ver con el crecimiento. Tenemos que enfocar mucho más que la profesión, que lo externo, que las amistades, que la novia. Tenemos que enfocar en el trabajo espiritual que el niño viene a cumplir, porque al final de cuentas los niños de hoy, ¿sabes? Es un poco cliché ya decirlo, pero los niños de hoy son los adultos de mañana. Ese es un hecho. Entonces, retomando los detonadores que hacen, o sea, que nos despiertan nuestros hijos, los debemos de usar más que para regañarlos y tratar de hacerlos como nosotros queremos, sino más bien para empezar a conocer a nuestros hijos. A nosotros nos detonan por alguna razón, porque algo tengo que aprender, y de ahí puedo guiarlos de cierta manera. Sí, son un poco dos temas diferentes, pero también es cuando yo cambio, o sea, el niño ve que el cambio es importante para mí, que yo incluso puedo disculpar, que yo incluso puedo pedir perdón, que yo incluso puedo decir me equivoqué, no sé todo, no sé, voy a averiguar, o sea, ser verdaderamente vulnerable en ese sentido, yo creo que también es importante. Cuando los niños ven que tú estás y sienten la energía, que tú estás en camino de transformación, allá se inclinan, allá se van a, ¿cómo se dice? Como que se van a inclinar más hacia ese lado. Se encaminan hacia eso. Entonces, lo que debemos de hacer es ver a nuestros hijos como esa guía que ellos necesitan, y que de manera recíproca yo voy a poder cambiar y transformar. Sí. Y cuando yo me transformo, en consecuencia eso todo mi entorno transforma. Entonces, entender esos detonadores van a despertar alguna emoción en mí. ¿Qué dice esa emoción? ¿Qué miedos o qué preocupaciones hacia el pasado, hacia el presente, hacia el futuro me están despertando? Porque cuando estoy con miedo o estoy con preocupación, sea acerca de mis hijos, sea acerca de cómo van a salir, cómo van a estar, estoy afectando a ellos también. Estoy poniendo todos esos miedos. Entonces, ese miedo no viene de hoy. Probablemente es el miedo que te puso tu mamá, tu papá, tu abuela encima de ti.
probablemente es inconsecuencia a algo que te ha pasado, que fue a lo mejor incluso una experiencia fuerte de tu pasado, porque todos tenemos una serie de experiencias que nos detonaron algo, algún tipo de emociones. A lo mejor a alguien como niño lo ha dejado solo unas horas y no sabían dónde están los papás. O hay esas historias un poco fuertes de que lo dejan en el carro. O no sé, o sea, o se fue alguien querido o murió antes del tiempo, un padre o alguien querido. Nuestra crianza ya trae un equipaje nuestro atrás, entonces muchos de esos detonadores de nuestros hijos tiene que ver con lo que nosotros estuvimos viviendo. Claro, y si hay una herida emocional que la mayoría de nosotros estamos cargando, tenemos que hoy día preguntarnos si estamos todavía cargando no solamente esa emoción, sino las creencias, los pensamientos y la forma como veo la vida. Si tengo miedo de quedarme solo, si tengo resistencia al cambio, si tengo alguna tristeza profunda por algo que pasó, todas esas cosas indican la forma que yo veo también como el mundo, y de esa forma voy a venir hacia la creencia. Entonces, cuando yo observo esas emociones que me están generando a mí, yo transformo, y de esta manera puedo transformar la crianza hacia mis hijos. Definitivamente. La vuelvo de una manera más espiritual. Definitivamente. Ok, entonces para cerrar, ¿cuál crees que sería una herramienta de crianza espiritual que podríamos ocupar cuando nuestros hijos detonan estas emociones en nosotros? Entonces yo creo que la primera herramienta que es hacia el niño, ver que él tiene su propia experiencia, si él tiene su propio tikkun, él tiene su propio camino en la vida, y por lo tanto tenemos que ver primero a él o a ella, al niño, a la niña, como una persona independiente, y que a veces la forma que pica nuestros botones o que nos está tocando esos detonadores va a ser porque quiere expresar de alguna forma, porque quiere mostrar su voz en este mundo. Entonces ver también lo que está tratando de decirnos el niño. Ese es de punto de vista obviamente de nuestros hijos. De punto de vista de nosotros podemos utilizar la segunda herramienta, que es la observación de esas emociones. Observar esas emociones como indicadores de dónde estamos en nuestro trabajo espiritual, qué herida todavía está abierta, qué tenemos que tocar, qué creencias tenemos acerca de nosotros, que estamos a través de eso impactando, afectando a nuestros hijos también, y la forma que estamos viendo el mundo, y al tanto la forma que estamos educando o tocando la vida de ellos. Entonces, para no tener que pasar esos traumas, esas experiencias como incómodos, esas emociones hacia nuestros hijos, tenemos que tratar a esas emociones como indicadores y empezar a trabajar de qué significa para nosotros, qué pensamientos, qué creencias, cómo estamos viendo el mundo y cómo estamos criando a través de eso. Observar esos puntos que nos detonan para poder cambiar y realmente hacer una crianza espiritual, ¿cierto? Y la verdad es 100%. que, o sea, el trabajo de papás es sumamente complicado, y todos venimos como con esa idea de que queremos ser padres perfectos, pero a lo mejor no tenemos que ser padres perfectos. No existen los padres. Solo ponerle un poquito de conciencia, darnos un poquito más de cuenta de qué es lo que necesitan nuestros hijos más allá de nosotros mismos, ¿no? Así es, exactamente así es. Vernos como personas que vienen a transformar y no tratar de ser los perfectos por fuera nada más. Y que no son nuestros, son prestados, y que hagamos lo mejor que podamos con ellos en el tiempo que están con nosotros. 100%. Muchas gracias, Sara.
Muchas gracias, fue un placer tener esa conversación contigo, Vianney. Seguiremos platicando acerca de la crianza espiritual. Cada vez vamos a tener a un maestro distinto para hablar de diferentes temas. Muchas gracias.